entre esta y esta para que sea una medición eficaz. ¿Okay? Si queda así, de fuera de rango, como muchas veces pasa con los pacientes muy obesos, tienen los brazos de este tamaño, ya los están deteniendo para que no se despegue. Eso es una duda. Entonces, hay diferentes tipos de baumanómetro para la revisión. Ahora, ¿cómo se debe de poner el baumanómetro? El baumanómetro se debe poner 2 centímetros por arriba del pliegue del codo. ¿Ah? Necesito un voluntario. Bueno, entonces, aquí vamos a poner 2 centímetros arriba del pliegue del codo. ¿Okay? El rango debe quedar perfectamente bien establecido. El baumanómetro, el estetoscopio, nunca debe ir de abajo del manguito. Entonces siempre debe ir sobre la arteria, libre, apoyándolo suave. El paciente no tiene que ser fuerte, muchas veces se ponen los brazos así, hay que ponerle suave. Y lo primero que tienen que hacer es medir el pulso general. Cuando lo hayan encontrado, lo ideal es subir hasta que el pulso desaparece. Cuando lo dejan de sentir, que en este caso fueron alrededor de los 200 o los 180, entonces, por ejemplo, aquí, por estarles explicando, no me di cuenta, pero alrededor de los 110 dejé de sentirlo. Entonces, ¿eso qué quiere decir? Que a los 110 milímetros de mercurio, ¿sí?, fui capaz de obliterar completamente la arteria. Y entonces, los 110 milímetros de mercurio seguramente será la presión sistólica de este paciente. Entonces, yo tengo que ir 20 o 30 milímetros de mercurio hacia arriba y de ahí disminuir. ¿Okay? ¿Por qué? Porque hay muchos pacientes que tienen 220 y ustedes les suben a 160. No sé por qué. En 160 y de ahí se baja. Pues tiene 160, 90, lo que quieran. Pero el paciente realmente tiene 220 y ustedes no llegaron a 220. ¿Por qué? Porque no saben medir la presión. ¿Por qué 220? Pues si su presión sistólica es 220, ustedes van a dejar de sentir el pulso en 220 milímetros. Y tienen la obligación de cuando vayan a auscultar ya, subir a 250 y de ahí regresarse. ¿Ok? Entonces ese es un punto muy importante. Ahora, a veces esto no lo hacen, nadie se los había explicado, no se los había dicho, pero en realidad, si me preguntan a mí, yo no lo hago, pero esto yo lo escucho. Entonces, ¿qué es lo que yo hago? Estiramos el brazo, pongo el estetoscopio y voy subiendo y me voy fijando. Me voy fijando y yo voy escuchando los latidos. Donde los dejo de oír, para arriba, sería más o menos lo mismo que palpar. Entonces, donde me paro, ya no los escucho, ok, entonces de ahí me bajo. Entonces, el primer ruido que yo escucho es la presión sistólica y cuando
los dejo escuchar, todavía estoy. Entonces son, en este caso, 90-60. Pero queda claro eso, es importante. Ya cuando veamos hipertensión arterial, vamos a tener la oportunidad de revisar los ruidos de Korotov y todo, pero cuando menos, ahora que cuando van a clínica, pues que sepan mucho más la presión arterial. ¿Ok? ¿Listo? Una tele de tórax es aquella radiografía que se toma en proyección póstero-anterior. ¿Qué quiere decir esto? Que el rayo entra de atrás hacia adelante, el chasis, donde ponen la placa de rayos X, está pegada. Generalmente se pone al paciente los brazos sobre la cintura. ¿Cuál es la función de esto? Que las escápulas se abran, ¿no? Para ver mejor los campos pulmonares. Pegado al chasis completamente, ¿sí? Y en inspiración sostenida, ¿no? Y ahí se le da la placa. Tiene que estar a una distancia de 1.8 a 2 metros. Esa es la distancia ideal. ¿Sí? ¿Por qué? Porque va a producir una deformación exclusivamente de la silueta del 8%. Así que cuando yo digo una tele de tórax, todos debemos de pensar aquí que una tele de tórax es la que se toma a 2 metros con la proyección póstero anterior, paciente de pie, inspiración. Esa es una tele de tórax realmente. Cuando la tomamos portátil en el servicio de urgencias, no es una tele de tórax, es una radiografía de tórax antero-posterior, porque generalmente ponen al paciente sentado, está grave o no puede ir a los rayos X, ponen el chasis atrás y el rayo entra antero-posterior, y eso no es una tele de tórax. Entonces, para hablar con toda propiedad, una tele de tórax es la que ya les dije al inicio y que tiene estos criterios. ¿Ok? ¿Por qué? Porque si yo tengo el chasis aquí, digamos que el rayo es la luz del género. Si yo pongo mi mano aquí, ¿ven la sombra? No. Se ve un poquito, ¿no? No es bonito que se ve la sombra. La deformación solo es del 8% en el caso de la silueta cardíaca. Si yo me retiro, ¿ven la sombra? Es del tamaño de mi mano, es mucho más grande. Entonces es el efecto que produce una radiografía de tórax antero-posterior, porque el corazón está más hacia el frente. Sí, ahorita lo vamos a ver, está más hacia el frente. Entonces es el objetivo de poner al paciente pegado al chasis para evitar con todo la deformación que genera el rayo. ¿Ok? Cuando nosotros hacemos una AP antero-posterior, vamos a ver siempre corazones grandes, y por eso hay que preguntar siempre si es una tele o es una portátil, porque podemos tener cardiomegalias sin realmente serlas, justamente por el fenómeno de lo que están viendo con la sombra de mi mano. ¿Ok? ¿Queda claro? Sí. Bueno, existen otras proyecciones para estudiar el tórax, como son la póstero anterior, que es la que ya vimos, la oblicua anterior izquierda y la derecha. Estas oblicuas conforman lo que se conoce como una serie cardíaca. La serie cardíaca tiene estos tres elementos de la radiografía. ¿Okay? Aquí está lo que les decía. Nosotros, si tomamos una PA, pues vamos a ver que la sombra del corazón se va a distorsionar lo menos posible, porque el corazón está muy pegado al chasis. Si lo tomamos al revés, de aquí para allá, ponemos el chasis aquí, como dicen las portátiles, pues la sombra del corazón crecerá. Por lo tanto, entonces tendremos cardiomegalias sin realmente existir. Por eso es muy importante tomar este concepto. Esta es la oblicua anterior izquierda, donde el lado izquierdo del cuerpo va hacia el chasis. La punta del corazón es la que está más
directamente relacionada, y las sombras que vamos a tener serán de la aurícula derecha, ventrículo izquierdo. ¿Ok? Muy bien. Y la aurícula anterior derecha vamos a tener, de lo que está muy cerca del chasis, es la aurícula derecha. Lo que vamos a ver es aurícula izquierda, crecimientos de la derecha y ventrículo izquierdo. ¿Ok? Y la lateral, que cada día se usa menos, solo para ver los vasos, como es la aorta, para si hay inundación, si hay neumonías, etc. Para eso nos sirve la lateral izquierda, generalmente cerca. ¿Cuáles son las estructuras que nosotros vamos a ver en una tele de tórax? Esto es muy importante que lo tengan en mente. Vamos a ver el arco aórtico, ese es el perfil izquierdo. Arco aórtico, arteria pulmonar que debe permanecer recta, no debe hacer levantamientos ni nada, y luego el ventrículo izquierdo. Si lo vemos aquí sería aorta, y luego el ventrículo izquierdo, porque el derecho queda inmerso en esta zona. ¿Lo ven? Y del otro lado, ¿qué es lo que vamos a ver? La cava superior y luego la aurícula derecha. ¿Qué más tenemos que ver en una tele de tórax? Pues ver los campos pulmonares que estén adecuados, que los ángulos tanto de los costofrénicos como los costodiafragmáticos como costodiafragmáticos estén limpios, que no haya derrames, que no haya mayor alteración. ¿Ok? Entonces, esto es lo que vemos en una tele de tórax. Y ustedes tienen que tenerlo aquí para cuando vayan a la clínica, ustedes puedan analizar perfectamente. El primer arco es el aórtico, pulmonar, ventrículo izquierdo. Del otro lado, ven la cava superior y aurícula derecha. ¿Ok? Entonces, eso para que se lo graben muy bien y lo tengan en mente y no se los confundan. ¿Sale? Esta es la oblicua anterior izquierda. La oblicua anterior izquierda, ¿qué es lo que vamos a ver? Aurícula derecha, ventrículo derecho. Eso es para ver crecimiento del ventrículo derecho. ¿Cómo sé si tiene o no crecimiento ventriculares derecho? Pues esto se acerca a la parrilla costal cuando crece. Generalmente debe haber un espacio grande. ¿Ok? Y para el ventrículo y aurículas izquierdas, que serían estos dos, siempre debe haber una columna de aire entre la columna, válgame la redundancia, y las estructuras cardíacas. ¿Ok? Aquí está la columna y tiene que estar separado. Si este ventrículo alcanza la columna, entonces hay crecimiento ventricular izquierdo o crecimiento auricular del lado izquierdo. ¿Ok? Y para la oblicua anterior derecha se necesita un trago de bario. Hay que tomar un trago de bario porque lo que vamos a ver son las impresiones sobre el esófago. Entonces, lo primero que es la aorta, muy bien. Después, ¿qué es? El bronquio principal del lado izquierdo. ¿Sí? Luego, aurícula derecha. Listo. ¿Ok? Esas son las estructuras que nosotros vamos a ver en la oblicua anterior. ¿Qué vamos a perseguir? Si hay elongación de la aorta, si el bronquio izquierdo se va hacia arriba, ¿qué es lo que está creciendo? La aurícula derecha. Muy bien. ¿Nos queda claro? Entonces, para la oblicua anterior derecha necesitamos un trago de baño. Cállicamente. Bueno, el índice cardiotorácico es muy útil y ustedes deben de conocerlo y hacerlo en todas las radiografías. No importa que la rayen. Sí, no importa. No importa. El índice cardiotorácico debe medirse porque es un índice inobjetable, ¿sí?, de crecimiento de un mismo paciente. En un mismo paciente vamos a tener crecimientos muy grandes e ir disminuyendo de acuerdo al tratamiento o al revés. En un corazón normal, la primera vez que lo vimos, a través del tiempo, ese corazón va creciendo. ¿Cuáles son causas de aparente crecimiento? La
antero-posterior, ya lo hemos dicho. Ascitis, ¿por qué la ascitis? Porque la ascitis disminuye el espacio pulmonar y el corazón que está sobre ese lado tiende a horizontalizarse y al horizontalizarse aparenta crecimiento. Lo mismo pasa con la obesidad o el embarazo, o si tiene alguna alteración de la columna como escoliosis o pectum excavatum, también se genera eso. ¿Cómo se mide el índice cardiotorácico? El índice cardiotorácico se mide poniendo una raya en el medio, ¿sí? Y medir desde la raya hasta la porción más saliente de la aurícula. ¿De qué lado? Derecha. La aurícula derecha, correcto. Hasta donde dé lo máximo, ahí hay que trazar una línea y se mide en centímetros. Y luego la B es desde la línea hacia la porción más saliente. ¿De qué ventrículo? Y luego medir el diámetro lateral del tórax para hacer después A más B sobre C. Nos va a dar el índice cardiotorácico. Lo normal es menor de 0.50. Todo lo que va de 0.50 para arriba ya habla de cardiomegalia. ¿Cuál es la otra forma para no estar midiendo? Aunque ahora ustedes en clínica, al menos conmigo, lo van a hacer, porque necesitan aprenderlo y tenerlo muy fehacientemente. Primero ver la radiografía y si tiene o no tiene cardiomegalia, y luego hago el índice cardiotorácico para que vean que es muy fácil equivocarse a veces cuando no se tiene la experiencia necesaria. Entonces ustedes que inician, pues háganlo para tener experiencia e ir diciendo si tienen o no cardiomegalia en los pacientes. Otra manera, yo veo la clavícula la parto a la mitad, y si la clavícula, la mitad, la línea media clavicular es rebasada, entonces o acerca o alcanzada, ya hablamos de cardiomegalia grado 1. Si la pasa, cardiomegalia grado 2. Si está muy cerca de las costillas, cardiomegalia grado 3. Y si alcanza las costillas, cardiomegalia grado 4. ¿Okay? Entonces es el punto donde nosotros podamos imaginarnos, pero siempre es conveniente hacer mejor el índice cardiotorácico, que es básico para determinar si existe o no cardiomegalia. Bueno, los crecimientos, crecimientos de la aurícula derecha. ¿En cuáles proyecciones los vamos a encontrar mejor? En la póstero anterior vamos a ver crecimiento, ahí podemos ver crecimiento de la aurícula derecha. En la aurícula anterior izquierda también lo podemos ver. Aumento del borde derecho inferior. En la aurícula anterior izquierda puede manifestarse por prominencia de la aurícula derecha inmediatamente por debajo de la aorta ascendente. Ventrículo derecho, la PA no puede ser diferenciada, solo se sugiere que cuando la punta del ventrículo izquierdo está hacia arriba, se sugiere ventrículo derecho. ¿Okay? Ventrículo derecho. Discreta elevación del ápex, lo que les decía, en la aurícula izquierda anterior, prominencia anterior de la silueta, llega a tocar la pared torácica. Y generalmente las oblicuas no deben de tocar la pared torácica. ¿Okay? Muy bien, en la aurícula izquierda, prominencia de la aurícula izquierda en la PA, podemos verlo debajo de la pulmonar, ahí podemos verlo, y se hace una imagen de 4 arcos a veces cuando hay hipertensión arterial pulmonar. Viene la aorta, luego la pulmonar, luego la aurícula izquierda y luego el ventrículo izquierdo. ¿Okay? Pero eso son condiciones patológicas. El doble contorno del perfil derecho también se puede ver un doble contorno de la aurícula cuando crece la aurícula izquierda. Yo tampoco. Del lado derecho se ve doble contorno. ¿Cómo doble contorno? ¿Son 2 líneas? O... Sí, 2 líneas. Doble contorno. Porque no entendí el que traía la imagen, pero no. Sí, doble No vi la contorno. doble. Se ve la aurícula izquierda por un lado, así, el perfil, y adentro se ve doble contorno. Porque la aurícula anterior izquierda, el desplazamiento hacia arriba del borramiento de la luz del bronquio principal izquierdo, que eso también es importante, lo comprime,
Y en el oblicuo anterior derecha, rechazo hacia atrás y disminución de la luz del esófago. Ok, esto es para recordarles. Nunca hablar de hipertrofia cuando tenemos una teleradiología de tórax, eso ya se los comenté. No podemos definir si hay hipertrofia. Habrá dilatación, cardiomegalia, si ustedes quieren, pero no, nunca hay hipertrofia. Es mejor en PA y en oblicuo anterior izquierda cuando detectamos ventrículo izquierdo. Vean ustedes estos ejemplos. ¿Qué cardiomegalia tiene? Grado 4 porque alcanza la parrilla costal. Una cardiomegalia grado 4 y el índice cardiotorácico estaría por el punto 60 y tantos. Y esta ya es la misma paciente o el mismo paciente ya con tratamiento. El tratamiento disminuye un grado. Está muy cerca de la parrilla pero no la alcanza. Entonces es un grado 3. ¿Esta cuál sería? La aurícula derecha. La pulmonar, miren la aorta que no se ve por el crecimiento tan importante, casi no se ve. La aorta y luego sigue la pulmonar y luego el ventrículo izquierdo y vena cava superior y luego aurícula. El doble contorno se ve aquí. Se vería de aquí para acá esta zona se vería más oscura, menos radiopaca y se vería la otra aquí. Esta, por ejemplo, analicemos el perfil izquierdo. La aorta pulmonar. Pulmonar, esto habla de hipertensión arterial pulmonar. Si la pulmonar está aumentada, el botón de la pulmonar está aumentado, habla de hipertensión arterial pulmonar. Entonces, es para aumentarlo, hipertensión arterial pulmonar y luego ventrículo izquierdo. ¿Qué les parece el ventrículo izquierdo? Está muy alargado. ¿Está grande? No. Aquí, ven acá, viene por acá. A ver. Este es un contorno y este es otro. Sería un doble contorno. La aurícula izquierda, ¿no? Que está inducida, y luego la aurícula derecha. ¿Ok? Entonces una hipertensión arterial pulmonar. ¿Por qué digo que es un doble contorno? Esto no es la aurícula. Esto es la rama derecha de la arteria pulmonar. Cuando mide más de 1 centímetro de la rama derecha de la arteria pulmonar, se habla de que hay hipertensión arterial pulmonar, que ya sospechábamos viendo el botón. ¿Ok? Esta es la imagen de los 4 arcos que les comento. ¿Esta cuál es? Esta pulmonar. Esta es la orejuela. La orejuela izquierda que pertenece a la aurícula izquierda, como ya bien leyeron en anatomía. Y luego, esto sí está muy cerca del borde, ¿no? Esta cardiomegalia de grado. Y de este lado tenemos vena cava, la aurícula derecha. Aquí, ¿qué es lo que está comprimiendo? Si no está comprimiendo prácticamente. ¿Qué estructura es esta? Bueno, esto sí, pero ¿qué estructura está comprimiendo? La aurícula derecha. Muy bien, muy bien. Bueno, esto es en el tiempo. Cuando van a hacer sur, ustedes no. Este es en el tiempo. Un corazón. Esto se llama. Esto es. Cardiomegalia global. También, sí, también es una imagen que puede llamarse en garrafa. No sé por qué, pero sí lo pusieron. Sí, parece que En garrafa podría ser un derrame pericárdico grande. Sí, grandísimo. Cardiomegalia de grado 4. Y también se le llama cor bovis, corazón de buey. ¿Ah? Cor bovis, corazón muy grande, corazón de buey, se le denomina. Y esto es ya con tratamiento, vean ustedes cómo va mejorando. Y luego al final vemos una imagen de 4 arcos: aorta, pulmonar,
la izquierda y ventrículo izquierdo. Del otro lado, una cava y luego una gran aurícula derecha. Esto es probablemente una estenosis mitral que está llevando a hipertensión arterial pulmonar, crecimiento de la aurícula izquierda de forma importante, un ventrículo con una doble lesión mitral. También se puede ver que el ventrículo está crecido. ¿Se acuerdan que vimos ayer? Cuando la mitral, el ventrículo no se daña, es de la mitral para atrás. ¿Okay? Entonces, pero cuando ya hay crecimiento ventricular, como en este caso, entonces se habla de que hay doble lesión, que hay estenosis y además también insuficiencia de la mitral. ¿Okay? Pueden consistir los dos. ¿Qué más vamos a ver? La aorta, a ver si hay hipertensión arterial pulmonar, si existe o no hipertensión venocapilar pulmonar. Y eso se ve cuando los pulmones tienen ramificaciones que llegan hasta las porciones externas del mismo campo pulmonar. Eso se llama imagen en alas de mariposa, en cuernos de alce, en la gravedad. En fin, todo eso. ¿Sí? También eso se habla de congestión de hipertensión venocapilar. Este es el índice de Lupin que se usa poco, pero que está descrito en el Brahma para ver si hay hipertensión arterial pulmonar. Pero vean ustedes la arteria pulmonar derecha, la rama derecha, cuando mide 27 milímetros, para el silencio. ¿Quieres ir a es de 2.7 aquí, cuando mide más de 10 milímetros, 1 centímetro, se habla de que hay hipertensión arterial pulmonar. Entonces, eso es lo que mide el índice de Lupin, que es la suma de esto más esto, entre el diámetro anterolateral. Aquí hay otros ejemplos de una paciente con una CIA que no se trató. Entonces, ven ustedes, aorta, un poco de crecimiento en la aurícula izquierda y luego el ventrículo. Del otro lado también, aquí aorta, aquí ya se empieza a ver la pulmonar y luego ventrículo izquierdo. Aquí ven ustedes estas que no se veían aquí. Esto habla de hiperflujo pulmonar. Vean la rama derecha de la pulmonar está muy crecida. Aquí no se diga. Y vean ustedes, aorta, gran botón del pulmonar y luego aurícula que no está crecida y luego ventrículo izquierdo. Pero aquí ya es el máximo, aorta que ya no se ve, pulmonar, crecimiento importante, y luego ventrículo izquierdo también. Es una CIA que no se trató. Esta paciente, a través del tiempo, pues hace un síndrome de Einstein-Meyer y invierte los flujos y ya empieza a darse todo porque son del lado del reino, del centro. Y estas son las alas de mariposa. Estas son las alas de mariposa que se ven así, o cuernos de alce también. Se ve todo lleno, congestivo, se ve muy con hiperrefringencia radiológica, más bien es una densidad radiológica muy aumentada, ¿no? Los pulmones deben verse pues negros, densidad baja, radiológica baja. Muy bien. Y la de alas de mariposa era una diferencia, pero mi duda es que es lo mismo. Doble sombra. Investigaste la de los cuernos. Sí, pulmonar, porque ahí tenía mi duda. No hay una diferencia realmente. Estos pacientes, normalmente está blanco. uno se le ocurrió llamarle cuernos de alce y el otro se le ocurrió Hay una parte que llega blanca y luego es como las imágenes metastásicas, no sé si han visto, que son así, ya un poco más gris. bolas, ¿no? Unas bolas Pero se ve blancas. todavía la silueta. Y a alguien se le ocurrió ponerle balas de cañón y a otro torunda sin alcohol. Entonces da lo mismo, ¿no? O sea, el objetivo de esto es identificar la problemática, porque al hablar de esto estamos hablando de un edema agudo pulmonar, según lo que ya platicamos, ¿no? Hipertensión venocapilar pulmonar. También hay unas líneas que se llaman de Kerley, que realmente pues, realmente yo he visto muy pocas.
Hay que encontrarlas en las etapas iniciales, desde edema pulmonar, etc. Es difícil, poca gente lo sabe. Entonces, esto es básicamente. Y la gran diferencia es que, bueno, si ya la redistribución del flujo ha alcanzado el ápice, pues estamos hablando de un edema más severo y que hay que darle tratamiento. Eso es lo que tenemos que tener más bien en mente, que sean alas de mariposa o si alcanzan el ápice, esa redistribución del flujo quiere decir que hay una gran hipertensión venocapilar. La depresión hidrostática capilar está al tope, tanto que ya se pinta incluso las radiografías hasta arriba. ¿Okay? Generalmente, lirio se alcanza a ver. Lo que yo hago siempre para definir si hay o no hipertensión venocapilar pulmonar es cubrir un tercio de la radiografía. Y si yo lo sigo viendo, como es este caso, pues entonces hay hipertensión venocapilar. Si aquí yo no veo más nada, no hay hipertensión. Ahora solo estoy viendo el lirio. El lirio también se ve que empieza a subir, pero si le tapo. Es una manera de darse cuenta si existe o no hipertensión venocapilar. También es importante ver si está bien tomada o no. Generalmente en las radiografías hay que ver nada más las tres primeras vértebras, las últimas vértebras cervicales y el resto moderno. Si vemos toda la columna, pues está muy penetrada y nos puede dar alteraciones sobre todo vasculares. ¿Sí? Y si no se ve ninguno, está muy blanda y nos va a dar también alteraciones. Entonces tiene que tener una buena técnica y por eso es mejor tomar una PA que tomar una AP. ¿Queda claro? ¿Hasta aquí?